Hola, muy buenas tardes, amiguitos y amiguitas de primer año básico. Quien les habla, su educadora diferencial, Pamela Biobi. El día de hoy vamos a trabajar en la clase de matemáticas y conoceremos las figuras 2D y 3D. Muy bien, ¿les suena conocido estos conceptos? Figuras 2D y 3D. Bueno, ahora yo les voy a explicar. Esta clase está enmarcada dentro de nuestro objetivo identificar en el entorno figuras 3D y 2D y relacionarlas usando material pictórico y o concreto, ¿cierto? Pero antes debemos saber, ¿qué son las figuras 2D? ¿Quién puede imaginar qué son las figuras 2D? Les comento que estas figuras están muy reconocidas por ustedes, ya que las hemos visto en anteriores clases. Son todas aquellas figuras geométricas planas y que poseen dos dimensiones, largo y ancho. Vamos a repasar algunas que ya conocemos muy bien. Por ejemplo, tenemos el cuadrado, que está hecho a partir de 4 lados iguales, por eso es cuadrado, ¿cierto? Son todos sus lados iguales. Tenemos el rectángulo, que tiene dos lados de arriba y abajo iguales y los dos laterales también iguales. Es igual al cuadrado, pero más alargado, rectángulo. También tenemos el triángulo, que tiene solo 3 lados, ¿cierto? No siempre son iguales, pero es la única figura con 3 lados. Y tenemos también el círculo, que es solo una forma de circunferencia, ¿cierto? Y estas son nuestras figuras geométricas o figuras 2D planas que ya hemos visto en otras clases. Ahora vamos a proceder a reconocer estas figuras 2D en diferentes situaciones de la vida real. Aquí tenemos una imagen de un caballero que está trabajando en su taller, ¿cierto? Ustedes me van a ayudar a reconocer dentro de esta imagen algunas figuras 2D, que son las que tenemos aquí abajo: rectángulo, cuadrado, triángulo y círculo. Partamos. ¿Cuál es la primera que se les viene a la cabeza? Observen con atención. Muy bien, el reloj, ¿cierto? El reloj se puede asemejar a qué figura geométrica o figura 2D plana. Al círculo, excelente. Veamos, ¿hay alguna otra? Con atención. Muy bien, la lámpara, que tiene la forma de un triángulo, excelente. ¿Podemos encontrar alguna otra? Muy bien, también tenemos la ventana, que podemos asemejarla a un rectángulo. Y tenemos que buscar, a ver, otra figura que se pueda asemejar, a ver, a un cuadrado. ¿Cuál podrá ser? Muy bien, la caja está hecha a partir de un cuadrado o varios cuadrados, porque solamente estamos mostrando el del frente, pero si mostramos los lados y las bases, también son hechas a partir de cuadrados, con sus 4 lados iguales, ¿cierto? Entonces, niños, estas son algunas de las figuras 2D planas que hemos podido ver y repasar. Pero, ¿qué son las figuras 3D? Muchos de ustedes se preguntarán. ¿Alguno tiene alguna noción de esto? ¿No? Bueno, pues yo les voy a explicar. Las figuras 3D se diferencian de las 2D porque tienen 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Y si las vemos muy bien, como lo explica en el video, podemos darnos cuenta que son similares a las figuras planas 2D, pero estas tienen una forma y ocupan un lugar en el espacio, un volumen en el espacio. Vamos viendo. Por ejemplo, tenemos el cubo, ¿cierto? El cubo está hecho a partir de cuadrados, por eso lo podemos asemejar a las figuras 2D planas, porque el cubo es una figura 3D, un cuerpo 3D, pero está hecho a partir de cuadrados, ¿cierto? Tiene una forma, ocupa un volumen en el espacio. También tenemos el cono,
que lo podemos asemejar a un triángulo, pero está hecho con una base redonda, ¿cierto? Y también tiene un volumen. Tenemos la pirámide, que es semejante a este, pero con una base cuadrada, ¿cierto? Y además tenemos, voy a adelantar para que puedan ver, tenemos por aquí abajo, habíamos dicho que tenemos la pirámide con base cuadrada y está compuesta por varias caras de lados triángulos. Tenemos la esfera. ¿A qué figura geométrica la podríamos asemejar? Al círculo, ¿cierto? Pero la esfera es diferente porque ocupa un lugar en el espacio y tiene volumen. Ya más adelante les voy a explicar con otros ejemplos. También tenemos dentro de las figuras 3D el cilindro, ya que es como un tubo, pero con dos tapitas, ¿cierto? Y tenemos el prisma, muy parecido al rectángulo, pero con sus caras conformadas con rectángulos, ¿cierto? Y con cuadrados también en las bases. Arriba y abajo cuadrados y en los lados sus caras son rectangulares. Entonces, figuras 3D o cuerpos 3D, tenemos el cubo, ¿cierto? La pirámide, el cilindro, el cono, la esfera y el prisma. Ahora bien, vamos a reconocer, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta? La esfera, muy bien. ¿A qué situación o objeto de la vida real podemos asemejar la esfera? ¿A qué objeto se parece? Pensemos bien. A ver, una pista. Piensen mientras, también tenemos acá el cubo, ¿cierto? Vayan pensando mientras a qué objeto lo podemos relacionar. Tenemos el cubo, teníamos el cono, ¿cierto? Ahí se puede mostrar claramente cuál es su forma y el volumen. Tenemos la pirámide con base cuadrada, ¿cierto? Y tenemos acá el cilindro, muy bien. El cilindro con sus bases circulares. Ahora sí, ya les di tiempo para que vayan pensando mientras a qué objetos de la vida real que pueden encontrar en sus hogares podemos asemejar estas figuras 3D. Por ejemplo, yo diría que la esfera podríamos asemejarla a... Uy, muy bien, podremos asemejarla a una pelota de básquetbol, ¿cierto? La pelota de básquetbol es muy similar a una esfera. Tiene su forma, ocupa un lugar en el espacio y tiene volumen. ¿Qué más? Para asimilar el cubo podemos pensar también en dados, ¿cierto? Los dados tienen la misma forma en 3 dimensiones que el cubo. Para asimilar el cono, podemos imaginarnos un cono de helado. Muy bien, el cono de helado es igual, idéntico al cono. Por eso se llama cono. También tenemos las pirámides egipcias, ¿cierto? Que se construían antiguamente en Egipto y es idéntica a la figura 3D pirámide, ¿cierto? Por eso a cada una se le asocia su nombre correspondiente. Y finalmente, este cilindro lo podemos asociar a una vela con idénticamente la misma forma del cilindro. ¿Se fijan eso? Ovalada, larga y tiene 2 bases circulares. Estas serían algunas de las figuras 3D o cuerpos 3D que podemos conocer en esta clase, ¿cierto? Y que ustedes también pueden repasar en sus hogares buscando objetos que pueden asimilarse a las figuras esfera, cubo, cono, pirámide y cilindro. Muy bien. ¿Cómo podemos relacionar las figuras 2D y 3D entre ellas? Yo les voy a explicar, como ya les comentaba anteriormente. Por ejemplo, el cubo, una figura o cuerpo 3D, está hecho a partir de una red,
¿cierto? Que es como el dibujo con el que se crea el cubo. Si yo quiero crear un cubo, puedo dibujar esto y recortarlo para pegarlo. Y si se fijan, el cubo, como les decía anteriormente, está hecho a partir de solo cuadrados. Cuadrados en 2 dimensiones, ¿cierto? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadrados. Pero si yo formo y pego todos estos cuadrados juntitos, voy a formar un cuerpo 3D o figura 3D, que sería esta. ¿Se fijan? Así queda la red del cubo, la formo con los cuadrados y formo el cubo. Muy bien, así es como se forma el cubo. Por eso decimos que se relacionan las figuras 2D a las 3D porque están hechas a partir de figuras 2D. Juntando varias figuras armamos un cuerpo 3D, como el cubo. Veamos el siguiente ejemplo. También tenemos, por ejemplo, aquí la pirámide, ¿cierto? La pirámide, que acá está su forma central, ¿cierto? Esta es su forma. Y si juntamos esta red hecha a partir de triángulos, que son 2 dimensiones, y el cuadrado, que es en 2 dimensiones también, ¿cierto? La juntamos y creamos una pirámide, que es una figura o cuerpo en 3D, tercera dimensión. Como dice acá la explicación, la pirámide está formada por 4 caras en forma de triángulo, ¿cierto? Los triángulos son 2D o 3D. 2D, muy bien. Y uno en forma de cuadrado. ¿El cuadrado es 2D o 3D? 2D, muy bien. Pero si las juntamos todas y las pegamos, formamos una figura 3D, o sea, la pirámide. En eso podemos relacionar ambos cuerpos, 2D y 3D. Ojo, pongamos atención ahora porque vamos a hacer unos ejercicios prácticos para identificar y ver cuánto hemos aprendido con esta aclaración de figuras 2D y 3D. Vamos a poner en práctica entonces los conocimientos. Ejercicio número 1. ¿Cuál de las siguientes figuras 2D es un rectángulo? ¿Se acuerdan del rectángulo? ¿Cuál es el rectángulo? A ver, pensemos. Tenemos la opción número 1, la opción número 2, la opción número 3 y la opción número 4. ¿Cuál de estas figuras es un rectángulo? Figuras 2D. A ver. Veamos. A ver si identifica la figura rectangular. Muy bien. Esta es la figura 2D rectángulo. Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio. Ejercicio número 2. ¿Cuál de las siguientes figuras 2D posee 3 lados? Recuerden que había solo una figura 2D que tenía 3 lados. ¿Será la opción número 1? ¿La opción número 2? ¿La opción número 3? ¿O la opción número 4? ¿Será el círculo, el cuadrado, el rectángulo o el triángulo? Adivinen, a ver, piensen muy bien antes de contestar. Solo 3 lados y lo podemos ver. Muy bien, si se fijan, el triángulo tiene solo 3 lados. 1, 2 y 3. Excelente. Vamos con el siguiente ejercicio. Número 3. ¿Cuál de las siguientes figuras 3D, ojo, 3D, es un cilindro? Veamos las opciones a continuación. Tenemos entonces la opción número 1, la opción número 2, la opción número 3 y la opción número 4. ¿Recuerdan cuál de estas figuras 3D es un cilindro? A ver, piensen junto conmigo antes de responder. Mucha atención.
Muy bien. La opción número 1 es el cilindro. Recuerden que tiene forma ovalada y 2 caras basales. Vamos con el siguiente ejercicio, número 4. ¿Cuál de las siguientes figuras 3D se parece a una pelota? ¡Ah! ¡Qué fácil, niños! Esto lo vimos en el ejemplo. Veamos, tenemos la opción número 1, la opción número 2, la opción número 3 y la opción número 4. ¿Cuál de estas es o se parece a una pelota? Muy bien. Excelente, excelente. Era la opción número 3, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a, entonces, de lleno, partir trabajando. Vas a sacar tu guía de matemáticas para comenzar a realizar las actividades en conjunto. Veamos bien, la actividad número 1, recuerden que debemos identificar figuras 2D y 3D como objetivo, ¿cierto? Entonces, en la primera debemos unir con una línea que se parece a la figura geométrica, ¿cierto? Entonces tenemos 4 objetos y 4 figuras 2D o figuras geométricas. En este caso tenemos un reloj, una bandeja, otro reloj, pero digital, y tenemos una pirámide. ¿A cuál la podemos asemejar? ¿A qué figura geométrica? O figura 2D. Vayan observando con atención y lo hacen en su guía. Actividad número 2. Une con una línea el dibujo de los cuerpos y su nombre. Ahora es cuerpo 3D, ¿cierto? Estos son 3D porque ya no son figuras planas 2D, sino que son cuerpos 3D en tercera dimensión. Tenemos, ¿cómo se llaman? A ver, una pista, la primera pista. ¿Qué le recuerda? Esfera, muy bien, tenemos la esfera. También tenemos, a ver si recuerdan, la pirámide, excelente. Ya les di 2 pistas y ahora ustedes son los que deben unirla con sus nombres, ¿cierto? Tenemos también la actividad número 3, donde dice, y se relaciona también con las figuras 3D o cuerpos 3D, donde deben pintar la imagen según las claves indicadas arriba. Por ejemplo, todas las que tengan forma de pirámide, que son 3D, las vamos a pintar ¿de qué color? Rojo, muy bien, rojo. ¿Alguien nota alguna pirámide en esta imagen? Excelente, aquí está la pirámide, ¿cierto? Y esta debemos pintarla entonces de color rojo, muy bien. El cilindro debe ser pintado de color azul, el prisma lo pintaremos verde, la esfera la pintaremos gris, el cono lo pintaremos amarillo y el cubo lo pintaremos café. Y así es como terminaremos esta actividad. Finalmente, con la actividad número 2, vamos a trabajar en el libro del estudiante, las páginas 70, 71 y 72, ¿ya? Solamente con tu libro de clases. En estas páginas mencionadas debes resolver las preguntas en el texto y también en el cuaderno, ¿ya? El cuaderno de actividades debe resolver las actividades 31 y 32 en el texto de actividades, recuerda. Ahora sí, ya hemos trabajado muy bien, hemos aprendido e identificado las figuras 2D y 3D y cómo relacionarlas entre ellas, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿para qué nos puede servir toda esta información entregada en la clase del día de hoy? Piensen, coméntenlo con la familia. Sí, nos puede servir para asociar diferentes objetos que usamos en la vida cotidiana a diferentes figuras, ¿cierto? Si yo tomo, por ejemplo, una caja de regalos, ¿cómo voy a saber a qué figura
o cuerpo 3D lo puedo asociar? Solamente con la información entregada en la clase del día de hoy, ¿cierto? Y así podremos ir asociando y reconociendo las figuras que hay en nuestro entorno, figuras y cuerpos que hay en nuestro entorno. Así que felicidades porque han trabajado excelente el día de hoy y deben recordar seguir repasando en casa. No olvides enviar fotos y registros de tus actividades y experiencias. Espero que tengan una muy linda tarde y nos vemos la siguiente clase. No olviden quedarse en casa y cuidarse mucho. ¡Besos!